Bien, buenos días con todos los presentes. Siendo consecuentes con los compromisos que hemos pactado y para no robar tiempo a los participantes, vamos a comenzar ahorita una actividad académica muy importante para nosotros que consiste en una actividad netamente de la unidad de epilepsia, que también es parte del servicio de neurología. ¿Estás con nosotros, Sofía? Sí, doctor. Buenos días. Perfecto. Sofía, muchas gracias por la participación, apreciamos mucho. También contamos con la presencia del doctor Walter de la Cruz, quien es coordinador de la unidad de epilepsia. Y Sofía, por favor, ya estamos en grabación, así que adelante. Gracias. Em, entonces, este es un varón, un niño de 5 años, el cual realmente no tenía antecedentes contributorios, no había tenido problemas durante la gestación o en el momento del parto, o en el desarrollo y crecimiento, fue adecuado. Y había estado en evaluación, ¿no?, en este último año por un posible trastorno de déficit de atención e hiperactividad con un trastorno del espectro autista, ¿no? Había estado en esa evaluación. De ahí ningún otro antecedente. Bueno, historia familiar de epilepsia tampoco, alguna injuria precipitante inicial como un TEC o crisis febriles no ha tenido, ¿no? Y él cursa desde junio, ¿no? Junio, que es más o menos unos 3 meses de enfermedad. En junio cursa con un primer episodio, o sea, bueno, refiere en mayo, un primer episodio en el cual aparentemente presenta un episodio en el cual tiene una postura tónica del miembro inferior izquierdo. em, que él refería como un calambre, pero que como fue rápido, prácticamente nadie lo notó, o sea, sus padres no lo notaron y ya no volvió a pasar. De ahí al mes ya él empezó a tener ya crisis repetitivas, ¿no? Principalmente del miembro inferior izquierdo, en el cual pues tenía, o refería a una postura tónica, pero de ahí clonías, ¿no? Principalmente clonías del miembro inferior izquierdo, con una manifestación de dolor, tipo como calambre, mencionaron en algún momento, sin alteración de conciencia, ¿no? El niño nunca, no perdía la desconexión, no se desconectaba del entorno, estaba conectado, respondía, ¿no?, durante las crisis epilépticas. Estas de duración corta, aproximadamente unos 40 segundos. Em, entonces ya empieza a tener episodios repetitivos y es hospitalizado, ¿no? Es evaluado en otra institución en el cual le aplican igual una dosis de carga de fenitoína, le inician levetiracetam y sale de alta. Y a partir de ahí tiene como unas 2 semanas eh, con los episodios controlados, 2 semanas sin eventos, y después vuelve a recaer, ¿no?, con las crisis repetitivas. Eh, y ya es ingresado a la clínica Ricardo Palma. A la clínica Ricardo Palma, ¿no? Entonces, básicamente con estos episodios que ya eran del hemicuerpo izquierdo y que eran repetitivos y no se podían controlar con medicamentos, ¿no? Entonces ya ingresa, bueno, de momento con una epilepsia parcial continua, ¿no? Lo que le llamamos del hemicuerpo izquierdo. Entonces, con ese síndrome. Bueno, a partir de ahí, si no hay alguna pregunta, se le hizo exámenes auxiliares, se le realizó exámenes auxiliares en el cual se le realizó un citoquímico, bioquímico de líquidos cefalorraquídeos, el que salió normal. em, Sin embargo, se le pidieron bandas oligoclonales, las cuales salieron positivas, ¿ya? Y un panel autoinmune negativo. El panel autoinmune de ROE, ¿no?, negativo. Em,
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, somos pocos. Pero puedo avanzar nomás. Entonces, después de esos exámenes auxiliares, se le realiza un electroencefalograma en el cual se evidencia actividad focal, ¿no? Actividad focal a nivel de... ya me puse a poner. Bueno, a nivel de C4, ¿no? C4, CZ, CZ, C4, F4. Repetitiva, ¿no? Frecuente, actividad frecuente, y además de esa actividad focal a nivel fronto central, con predominio, ¿no? Central, fronto central, derecho, se evidencian crisis epilépticas, ¿no? Que eran las caracterizadas pues, por las clonías que tenía de mi cuerpo izquierdo, predominio del miembro inferior, en el cual empezaban en dicha región. Son crisis focales que inician igual a nivel de CZ, PZ, con una actividad rítmica, ¿no? Localizada, pueden visualizar aquí, ¿no? A nivel de CZ. Que luego, bueno, se evidencia principalmente a nivel de región central, pero en la parte derecha, ¿no? C4, F4, P4. Entonces, las crisis fueron repetitivas, ¿no? Pueden visualizar acá esta actividad rítmica focal, ¿no? A nivel de CZ, centro parietal derecha. Sí, derecha. Entonces, eso se encontró en el electroencefalograma. Ah. Ahí, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, gracias, doctor. Entonces, bueno, esta actividad digital, a este nivel se encontraron varias crisis, ¿no? El paciente igual estaba con las crisis repetitivas, sin control, y se encontró esta actividad. Además de esto, no sé si hay alguna pregunta ahí, si no, continúo nomás, ¿no? Bueno, el paciente fue evaluado, fue enfocado como una epilepsia parcial continua, con una actividad focal netamente en esta región centroparietal derecha, por lo cual se le completaron más exámenes, ¿no? Se le hizo una resonancia cerebral en la cual se evidencia, pues, en las primeras resonancias, él empieza la sintomatología en junio, entonces en junio le realizan una resonancia en la cual no evidencian muchos cambios, ¿no? Aparentemente, bueno, una dilatación del ventrículo lateral derecho, con una atrofia del núcleo caudado, y a partir de eso con el síndrome clínico, ¿no? De la epilepsia parcial continua, que debuta con las crisis epilépticas que no se pueden controlar solo en mi cuerpo, y con la edad de 5 años se sospechó en una encefalitis de Rasmussen. Entonces el paciente estuvo en seguimiento, recibió pues el tratamiento para las crisis, durante la hospitalización recibió, voy a pasar primero a la medicación, recibió durante la hospitalización pues pulsos con el diagnóstico presuntivo de la encefalitis de Rasmussen, recibió metilprednisolona por 5 días. Posterior a eso, como igual continuaban las crisis epilépticas continuas, recibió también un curso de dosis de inmunoglobulina humana, eso en septiembre ya, ¿no? Junio, julio, agosto, 3 meses después, y luego inició lo que es, finalmente ya al salir de alta, inició rituximab, ¿no? El 15 de septiembre de este año. Entonces, recibió toda esa medicación y después de esta imagen, la primera imagen es de junio, ¿no? Se le realiza otra imagen en agosto, en el cual básicamente son los mismos hallazgos que la de junio, y luego en septiembre se le realiza otra resonancia en el cual nosotros, bueno, pudimos ver
notar cierto aumento de cierto aumento de los surcos, ¿no? Se notan un poco más los surcos y evidenciamos una leve atrofia, ¿no? Atrofia del hemisferio derecho, ¿no? El paciente tenía pues, las crisis clónicas principalmente en el miembro inferior izquierdo y además había desarrollado tenía ya una hemiparesia, ¿no? Una hemiparesia izquierda, además. Entonces, con la hemiparesia izquierda, las crisis y la atrofia que ya podíamos notar, ¿no? En la evolución del paciente, bueno, ha sido enfocado el caso como una encefalitis de Rasmussen que ha recibido el tratamiento mencionado, ¿no? Entonces también debido a que la atrofia como que son cambios que se visualizan pero no son tan obvios, ¿no? Se le realizó visualizar acá en el que se veía hipometabolismo a nivel del hemisferio derecho también, ¿no? Hipometabolismo cortical difuso, como pueden ver, ¿no? A nivel del hemisferio derecho. Entonces, sumado a eso y al cuadro clínico, igual se reforzó, bueno, el diagnóstico presuntivo, ¿no? de la encefalitis de Rasmussen. Bueno, y también hipometabolismo cerebelar, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo que hay que acotar, no sé. Bueno, entonces, es un caso que fue como un pequeño desafío, ¿no? En el cual el paciente un poco difícil de manejar respecto a que tuvo que, bueno, recibir metilprednisolona, ha pasado después por inmunoglobulina. Con eso ya disminuyeron un poco las crisis continuas, ¿no? Las crisis epilépticas continuas, felizmente. Y ya después inició, de todas maneras, rituximab, mientras se está esperando ya la opción quirúrgica, ¿no? De la hemisferotomía. Entonces, ese es el casito, no sé si tienen una pregunta, y de ahí hice una pequeña revisión del tema, ¿no? De la encefalitis de Rasmussen. Hola Sofía, una pregunta. Bueno, Manuel me ha pedido que modere la sesión. Parece que el doctor Durán no está. Al momento, el paciente, ¿cómo se encuentra? El paciente posterior al manejo con la inmunoglobulina presentó una mejoría de las crisis epilépticas, ¿no? O sea, hubo una disminución de las crisis epilépticas. Sin embargo, todavía las presenta, pero no son continuas. Además, cognitivamente, o sea, él estaba un poco más aletargado, más, bueno, aletargado en la hospitalización, decaído, ya ahora, posterior a la dosis de inmunoglobulina, y ya al alta ya podía retomar algunas actividades, ¿no? Como lo que, bueno, mencionaron que ya estaba montando bicicleta, ya realizaba varias actividades motoras, ¿no? Y el déficit motor también había mejorado, pero continuaba con estas crisis epilépticas, ¿no? Focales. Claro. Muy bien. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta para la doctora Sofía con respecto al caso. Es un caso muy interesante que estamos haciendo seguimiento en la unidad de epilepsia, ¿no? Con Pamela, y hemos hecho una junta médica también, donde hemos participado todos de la unidad, ¿no? Es un paciente que desarrolló una epilepsia parcial continua, ¿no? Y como diagnóstico probable, tiene una encefalitis de Rasmussen, que ha tenido un buen resultado o una disminución de la frecuencia de crisis con los corticoides, ¿no? Y con el tratamiento inmunosupresor.
No sé si tienen... Walter, ¿puede intervenir? Ay, Porque, claro, por favor, Pamela, tú misma eres. bueno, este es un paciente que tiene 5 años y que sí clínicamente tiene los criterios de bien de una encefalitis de Rasmussen. Si bien es cierto, ya sería una actualización de esta semana, de estos 7 días que han pasado, ¿no? Estos 7 días que han pasado, si bien es cierto, bueno, en realidad unos 15 días que han pasado desde el alta. Si bien es cierto, hubo una disminución de las crisis con rituximab en realidad desde la inmunoglobulina. Aparentemente rituximab no ha mostrado mucha disminución de crisis comparativamente a lo que hizo la inmunoglobulina. Las crisis, la frecuencia de las crisis clónicas mejoraron mucho, ahora se presentan no de manera continua, sino esporádica, el déficit crural se mantiene. Sin embargo, el día de ayer volvió a ser las crisis tónicas, porque este niño tenía 2 tipos de crisis. Entonces, eso apoya aún más el diagnóstico de Rasmussen, ¿no? Esa es la evolución clínica que ahorita acaba de... Claro. Muy bien, entonces, Gracias, es nuestro diagnóstico probable más probable, ¿no? No es más probable hasta ahora. Obviamente en el seguimiento iremos viendo cómo es. Entonces vamos a dejar que Sofía... Ha vuelto a regresar los 2 tipos... Claro. Vamos a dejar que Sofía nos haga una presentación de la revisión que ha hecho sobre la encefalitis de Rasmussen, supongo. Adelante, Sofía. Gracias, doctores. Entonces, esta es una pequeña revisión del tema, ya que preparé a propósito del caso. Entonces, la encefalitis de Rasmussen es una enfermedad neurológica, ¿no? Progresiva, caracterizada por una inflamación y una atrofia unilateral del cerebro, ¿no? Con crisis epilépticas focales, que pueden llegar a ser una epilepsia parcial continua, ¿no? De crisis epilépticas repetitivas, fármaco-resistentes, y con un déficit neurológico progresivo, ¿no? Puede haber un déficit motor, una hemiparesia y compromiso del lenguaje también, ¿no? Como afasia, compromiso intelectual, compromiso cognitivo, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad rara en la cual afecta aproximadamente a 2-3 casos por 10 millones de personas año, ¿no? Es más común en niños, aproximadamente el 80% de los casos se da en niños con una edad media de 6 años. Pero pues un 10 o un 20%, un 10% aproximadamente se puede dar en adultos. Y el resto en adolescentes también, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que presuntivamente, se da por una respuesta mediada por los linfocitos citotóxicos, ¿no? Principalmente los CD8, ¿no? Por una activación de los linfocitos CD8. Esto también, genera un daño astrocítico, ¿no? Un daño de los astrocitos. Se da una activación microglial, ¿no? Activación de citoquinas proinflamatorias, lo cual genera, pues, el daño neuronal, ¿no? Y el daño a nivel hemisférico, ¿no? De la inflamación que se da. También se ha propuesto de que están relacionados se activan los anticuerpos contra el receptor de glutamato, ¿no? El GLUT3, y la activación microglial crónica que mencioné, ¿no? Entonces, en cada paso de la fisiopatología de esta enfermedad ha habido el desarrollo de diferentes fármacos a cada nivel para poder tratar esta enfermedad, ¿no? Ya más adelante voy a explicar eso. Entonces, en lo que concierne a la parte clínica, la encefalitis de Rasmussen tiene tres fases, ¿no? La fase prodrómica, la fase aguda y la fase crónica. En la fase prodrómica, ¿no? Esta dura aproximadamente unos de 0 a 7 meses. No es específica. Pueden haber las crisis epilépticas episódicas, ¿no? Las crisis motoras, como hemos tenido las crisis tónicas y clónicas, ¿no? En mi cuerpo izquierdo, ¿no? Y una hemiparesia que se puede ver en la fase prodrómica, ¿ya? Luego de esto, en el cual, el volumen hemisférico está preservado,
se viene la fase aguda, que puede durar de unos meses a años, en el cual ya empiezan las crisis epilépticas frecuentes, ¿no? Crisis epilépticas frecuentes puede ser usualmente como una epilepsia parcial continua, como ha sido en este caso, y a partir de ahí empieza ya a haber una disminución del volumen hemisférico, ¿no? Ya la inflamación, bueno, igual va disminuyendo progresivamente, la función motora también, bueno, el compromiso de la función motora, ¿no? Entonces eso se da en la fase aguda, ¿no? Una hemiparesia progresiva, deterioro cognitivo, y puede haber afasia, ¿no? Y hemianopsia. Posterior a esta fase aguda de la encefalitis de Rasmussen, hay una fase crónica o fase residual que puede ser variable, en el cual ya hay un déficit neurológico permanente, ¿no? Permanente, irreversible y persistencia de crisis epilépticas. Entonces, ahí, bueno, a partir de la fase aguda es donde se suele pues diagnosticar, ¿no?, la enfermedad, y ya uno puede empezar igual en esa fase con la inmunoterapia, ¿no? Bueno, ese es el cuadro clínico. Posterior al cuadro clínico podemos mencionar brevemente los criterios diagnósticos, ¿no? Los criterios de Bien del 2005, en el cual tenemos dos escenarios, ¿no? El escenario A, en el cual tenemos 3 criterios. Uno es el clínico, en el cual pueden haber las crisis focales, con o sin epilepsia parcial continua, más el déficit cortical, el déficit unilateral, ¿no? El déficit motor. Luego el electroencefalograma. En el electroencefalograma se puede visualizar un enlentecimiento hemisférico focal, ¿no? Enlentecimiento hemisférico, más actividad epileptiforme unilateral y un inicio, ¿no? Inicio ictal en ese mismo hemisferio, ¿no? Ya cuando va avanzando la enfermedad, igual el enlentecimiento puede pues también pasar al otro hemisferio, y también la actividad epileptiforme pasar al otro hemisferio, pero netamente, bueno, en un inicio el enlentecimiento y la actividad interictal e ictal es de un solo hemisferio, ¿ya? En el tercer punto están las imágenes, la resonancia, en el cual se ve una atrofia cortical hemisférica, ¿no? Con uno o más de los siguientes hallazgos, que puede ser hiperintensidades a nivel de T2 FLAIR en sustancia gris o blanca, y atrofia o hiperintensidad de la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Ipsilateral. Entonces, para poder decir que estamos frente a un caso de encefalitis de Rasmussen, en el escenario A se deben de cumplir todos los criterios, los 3 criterios. Y tenemos otro escenario en el cual nos podríamos encontrar, que es en el escenario B, en el cual requerimos que se cumplan 2 de los 3 criterios. En el primero, el clínico, no tenemos la epilepsia parcial continua o el déficit focal, ¿no?, unilateral progresivo. Tenemos la neuroimagen. Ya, un segundo. Respecto a este déficit focal progresivo, se tiene que haber visto un empeoramiento en 2 evaluaciones clínicas como mínimo, ¿no?, del cuadro clínico. Y bueno, la parte B, la parte 2 del escenario B de las neuroimágenes, se tiene que visualizar una atrofia cortical hemisférica progresiva. También se debe ver un empeoramiento en neuroimágenes, ¿no?, consecutivas. Y el punto 3 de la sección de este escenario, tenemos a la histopatología, ¿no?, en el cual ya, bueno, el paciente pues pasa por una biopsia y se visualiza un segundo. Se visualiza pues astrogliosis, ¿no?, y también una encefalitis caracterizada por un aumento de las microglías, ¿no?, y astrogliosis reactiva. Eso se puede ver en la biopsia. Para poder excluir, ¿no?, de la biopsia o hallazgos que no se deberían encontrar, es presencia de células B, macrófagos o inclusiones virales. Y en el caso de que no se cuente con la biopsia, si nos encontramos en el escenario A,
la resonancia que se debe realizar es una resonancia con gadolinio. Ya una resonancia con gadolinio y una tomografía para, en este caso, descartar lo que es una vasculitis unilateral, ¿no? Que podría simular también una encefalitis de Rasmussen, o está en el diagnóstico diferencial. Ya, entonces eso es respecto a los criterios diagnósticos, ¿no? Nosotros, bueno, nos encontramos en la sección A porque no tenemos histopatología, ¿no? Hemos visualizado nosotros, sí, inicio ictal y actividad epileptiforme de un hemisferio. Cumplimos también con el criterio clínico, y en la resonancia hemos visualizado un empeoramiento, ¿no? En 2 evaluaciones de una atrofia cortical, además, bueno, de los hallazgos en el PET del hipometabolismo también hemisférico, ¿no? Con una ligera atrofia de la cabeza del núcleo caudado ipsilateral. Entonces, bueno, acá les pongo otro ejemplo, ¿no? Este es de una niña de 6 años, también con encefalitis de Rasmussen, que, bueno, tiene enlentecimiento hemisférico, ¿no? Derecho. Y también descargas, ¿no? Descargas de punta onda lenta en la región frontotemporal derecha. Respecto a las imágenes, igual aquí les pongo un ejemplo. Este es igual la resonancia del caso, de este caso de acá, la niña de 6 años, después de un mes del inicio de la enfermedad, en el cual se visualiza una atrofia, ¿no? Un aumento de los surcos a nivel hemisférico derecho, ¿no? Como se puede visualizar. Frontotemporal derecho. Respecto al diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta síndromes epilépticos unihemisféricos, como por ejemplo displasia cortical focal, ¿no? O hemimegalencefalia. En este caso, por ejemplo, en la encefalitis de Rasmussen también se puede como que sobrelapar, ¿no? Sobrelapar con una displasia cortical focal también. Se puede dar una encefalitis de Rasmussen y tener a la vez una displasia cortical focal, o la displasia cortical también puede generar una clínica, ¿no? Bueno, las crisis epilépticas focales, no solo de un hemisferio. En este caso, en este caso particular, se sospechó en un inicio que el paciente podía tener una displasia cortical focal. Pero luego ya la clínica nos orientó a que era más una encefalitis de Rasmussen, ¿no? Luego tenemos también diferentes trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas, ¿no? Inflamatorias o síndromes paraneoplásicos que podrían, pues, parecerse a lo que es la encefalitis de Rasmussen, ¿no? Respecto al manejo de la encefalitis de Rasmussen, acá coloqué un pequeño algoritmo de manejo, en el cual, si el paciente pues tiene una progresión rápida de la enfermedad y tiene una edad temprana, ¿ya? Una edad temprana de inicio, una rápida progresión de la enfermedad, se evalúa inmediatamente la posibilidad de cirugía. Porque con la cirugía, actualmente, ¿no? La hemisferotomía es el único tratamiento curativo que se tiene actualmente para estas crisis epilépticas, ¿no? Que es efectivo eficaz aproximadamente un 70-80% de los casos. Entonces, si hay una rápida progresión y hay un inicio temprano de la enfermedad, y es de un hemisferio no dominante, ¿no? Se evalúa la posibilidad de cirugía, ¿ya? En el cual, si cumple, ¿no? La balanza de riesgo-beneficio para cirugía, se realiza una hemisferectomía funcional. ¿Ya? Si el paciente no es elegible para la cirugía, por ejemplo, no sé, porque fue de un inicio tardío, ¿no? O las crisis epilépticas son como, no está en un estado de epilepsia parcial continua, entonces por ahí que se puede plantear un abordaje inmunológico, ¿no? con las terapias pues inmunosupresoras que hay actualmente, ¿no? Entonces,
En este caso, ya si el paciente tiene una progresión lenta, ya un inicio tardío de la enfermedad, entonces se hace el abordaje inmunológico, más siempre acompañado del tratamiento para las crisis, aunque el tratamiento para las crisis por lo general no va a controlar, no va a controlar las crisis epilépticas. Sin embargo, se trata de optimizar al máximo para poder un poco disminuir, ¿no?, la cantidad de crisis epilépticas. Y de acuerdo a eso, se puede ver si es que hay respuesta al tratamiento inmunológico y evaluar igual. Si no hay respuesta al tratamiento, pues y es elegible para la cirugía realizar, ¿no?, la hemisferectomía funcional. Recordar que es eficaz en un 80% aproximadamente de los casos. El detalle con la hemisferectomía funcional es de que genera un riesgo, pues, de déficit motor y cognitivo permanente. Sin embargo, cuando es de inicio temprano, se ve, ¿no?, debido a la plasticidad cerebral, se ve una mejoría del déficit motor de los pacientes, ¿no? Puede generar una hemianopsia también, genera, ¿no?, una hemianopsia. Y respecto al déficit motor posterior a la rehabilitación, por lo general, el déficit que se reporta es motor fino, ¿no? Más de la mano, ¿no? Pero los pacientes pues pueden caminar. Entonces ese es el algoritmo actual de manejo, ese es como deberíamos guiar, ¿no?, nuestro criterio. Y nosotros, como mencioné, tenemos el estadio prodrómico agudo y residual, ¿no?, de la fase crónica. Tenemos una ventana terapéutica temprana en el cual aquí es que se pueden aplicar principalmente las inmunoterapias, ¿no? Cuando no hay una progresión todavía tan abrupta, ¿no? Entonces se puede evaluar la opción de la inmunoterapia y de acuerdo a eso ya poder ir decidiendo ya el manejo definitivo con la cirugía, ¿no? Entonces, si es un inicio temprano y es rápidamente progresiva y tiene un déficit neurológico importante, se plantea la hemisferotomía. Si tiene contraindicación para cirugía o el riesgo funcional, bueno, es inaceptable, se procede a hacer inmunoterapia. Si falla la inmunoterapia, se reevalúa la posibilidad quirúrgica. Y si es de un inicio tardío, es lentamente progresivo, ¿no?, y tiene un déficit neurológico leve, se puede plantear la inmunoterapia. ¿Ya? Entonces, mencioné en cada fase, ¿no?, el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad, hay diferentes fármacos que pueden actuar, ¿no?, en estos casos. Entonces, el que actúa, ¿no?, bajo la inhibición de la proliferación linfocítica de los linfocitos T, está el tacrolimus, la cetioprina, el micofenolato, ¿no? Para bloquear las citoquinas proinflamatorias está el anti-TNF-alfa adalimumab, ¿no?, anti-interleuquina 1 anakinra. La inhibición, el que actúa bajo la inhibición de los linfocitos B, que es una medicación que se ha optado en este caso, es el rituximab, ¿no? Y para el bloqueo o el clearance, ¿no?, de los anticuerpos está la inmunoglobulina y la plasmaféresis, ¿ya? Y bueno, pues la primera opción de tratamiento igual, que son los corticoides, los pulsos de corticoides que se dan, este actúa como antiinflamatorios de amplio espectro, ¿no? Tienen amplios mecanismos fisiopatológicos para detener un poco o disminuir esta actividad inflamatoria, ¿no?, que se da. Entonces, ¿qué nos permite la inmunoterapia? Nos permite controlar los síntomas, pero no detiene la progresión de la enfermedad. Al menos eso es lo que sabemos hasta ahora. Y bueno, y en una revisión sistemática del 2022 se resumieron los diferentes tratamientos que se realizaron en la encefalitis de Rasmussen. Se vio que de los que recibieron corticoides, que eran más o menos unos 118 casos, bueno, hubo una respuesta, una mejoría respecto a las crisis epilépticas. El detalle es que estos tratamientos no controlan las crisis epilépticas, pero luego el paciente pues recurre, ¿no?, con las crisis. Entonces se evaluaron los casos que hay reportados actualmente. Tenemos pacientes manejados con inmunoglobulina, con azatioprina, ¿no?, tacrolimus,
la plasmaféresis, el rituximab. Aunque estos 11 casos, 9 casos, bueno, a la fecha de 2022 eran de un póster, ¿no? No era de un artículo que había pasado por revisión por pares. Y la ciclofosfamida y el adalimumab. ¿Ya? Entonces, sí, se visualiza una tasa de respuesta para las crisis epilépticas, pero sin embargo, no hay evidencia realmente no actual de que finalmente ese sea el manejo definitivo, ¿no? Hay algunos pacientes que sí, que han mostrado algunos libertad de crisis posterior a un tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, hablamos solo de series de casos, ¿no? O de algunos pequeños ensayos en los cuales pues no han sido realmente randomizados o hayan sido bien realizados, ¿no? Igual teniendo en cuenta de que es un tamaño de muestra el que podemos tener en estos casos porque es una enfermedad rara. Entonces, el pronóstico sin cirugía es un deterioro neurológico progresivo y una epilepsia fármaco resistente, ¿no? Con cirugía, aproximadamente un 80% va a controlar las crisis, pero van a quedar secuelas neurológicas. Y factores de mal pronóstico, pues, son la edad de inicio tardío y la afectación del hemisferio dominante. Y como conclusión, bueno, esta es una enfermedad rara, ¿no? Con base autoinmune y mecanismos complejos, ¿no? El diagnóstico temprano, la sospecha temprana y la identificación nos permite poder iniciar la inmunoterapia en esta ventana terapéutica. La cirugía es una opción definitiva en los pacientes refractarios y se necesita pues más investigación sobre las terapias en este caso, ¿no? Un punto que falta mencionar es que también se le hizo un estudio genético, una secuenciación genómica, si no me equivoco, al paciente, en el cual se le encontró una mutación, una mutación de un canal, de los canales de calcio tipo T, ¿no? Voltaje dependientes. Mutación de los canales de calcio tipo T, voltaje dependientes, del CACNA1I, ¿ya? En el cual esa mutación está asociada a un desorden del neurodesarrollo, pero con compromiso del lenguaje, cosa que el pacientito no ha tenido, ¿no? No tuvo compromiso del lenguaje. Y este desorden puede venir con o sin crisis. Entonces, por ahí también se había postulado en lo que hemos podido revisar sobre la encefalitis de Rasmussen, se postulan por ahí algunos mecanismos, también una fisiopatología también por ahí genética, con un factor genético. Sin embargo, no ha habido algún reporte, ¿no? Asociado a esta mutación con la encefalitis de Rasmussen, ¿no? Pero eso es bueno, un hallazgo importante, ¿no? Que se encontró en este caso. Entonces, por ahí también que se ha orientado un poco la terapia farmacológica respecto al manejo de los medicamentos anticrisis, ¿no? No sé si por ahí ya hay alguna pregunta. Eso sería todo.